Saludos cordiales a la gente que nos sigue a través del canal digital Notas Carchi. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo segmento, como es un análisis político que estaremos realizando durante este periodo eleccionario. Un análisis a las diferentes propuestas que hacen cada uno de los candidatos que buscan llegar al sillón de Carondelet. Vamos a empezar con Fernando Villavicencio. Él es uno de los candidatos auspiciados por el movimiento Construye, además que tiene el apoyo de otro movimiento que, si bien no está registrado en el Consejo Nacional Electoral, existe como se denomina Gente Buena. Ahora nosotros hemos recogido algunas aseveraciones de las propuestas que tiene este candidato a la presidencia de la República. Una de ellas lo hace en Radio Centro de la capital de la República, en donde se le pregunta qué va a hacer en estos 18 meses, un tiempo relativamente corto como para mejorar las cosas de un estado o de un país. Él ha manifestado que va a luchar contra las mafias que existen en el país, principalmente las mafias políticas. Del Ecuador inseguro, del Ecuador violento, del Ecuador sin democracia, sin libertad que vivimos y hemos vivido al Ecuador seguro del 2025. Transición. Solo me comprometo a eso. Un Ecuador seguro, sanear, limpiar las mafias, es decir, dejarles en la mesa servida para el 2025 con más democracia, economía sana, combatir de forma radical, y escuchen bien esto, la gran diferencia. Yo confío en mis Fuerzas Armadas, en mi policía. Escuchen de nuevo, en mis Fuerzas Armadas, en mis generales, en mis comandantes. Con ellos, sin rambos de PlayStation, vamos a someter a las mafias. ¿Pero cuál mafia? La primera, la que nadie quiere mencionar, porque son parte de esa. La mafia política. Esa es la respuesta que tiene el candidato Villavicencio. Es más, se atreve a decir que va a dejar una mesa servida al próximo gobierno o él mismo, que no ha descartado en reelegirse en caso de llegar a Carondelet. También se lo ha vinculado de tener un acercamiento con el actual presidente Guillermo Lasso, pero ahora le tilda de pan y aguado al referirse a que las propuestas de él serían las mismas que las hizo Lasso en un momento y que no se cumplieron. Ese discurso contra la inseguridad, básicamente vía Fuerzas Armadas y Policía, Así es el mismo discurso que ha tenido el presidente Lasso y los resultados no han sido tan buenos. ¿Por qué cambiarían con Fernando Porque Villavicencio? es el presidente Lasso, yo soy el presidente Villavicencio. Vas a ser. El presidente Lasso es un presidente, voy a decirlo con respeto, timorato, y sin respeto, paniaguado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un presidente Villavicencio y un presidente Lasso? Mire mi mano, a mí no me tiembla la mano. Sí, pero ahora, acuérdate que al lado tienes derechos humanos y gente que dice... Solo le pongo un ejemplo, sin haber tenido autoridad en este país. Cuando era un periodista sin poder, gracias a nuestro trabajo de un grupo de 4 periodistas valientes, berracos, gracias a ellos, están prófugos, sentenciados, corriendo de la justicia. Esa es la respuesta que da el señor Villavicencio refiriéndose a este tema. Vemos como que se aleja o trata de alejarse del actual presidente Guillermo Lasso. En otra de las inquietudes que se le hace es el tema de las fronteras norte y sur, que son totalmente frágiles para el tema del contrabando, la ilegalidad. Él habla de militarizar las fronteras, de cerrar aquellos pasos, inclusive habla de que los puertos también serán militarizados. Escuchemos. Las Fuerzas Armadas, con un gobierno valiente, vamos a cerrar esa frontera norte, cerrar al paso de la cocaína. Entonces que la cocaína lo exporten por Colombia y por otros lados, porque la base del problema es ese. Utilizan nuestras carreteras. Quienes decían, tenemos lindas carreteras, ¿para qué? Para que se movilice la cocaína. Entonces vamos también a instalar escáneres en las principales carreteras. Estas son recomendaciones de la inteligencia de este país. Y segundo, voy a militarizar todos los puertos. Así es que escuchen, señores, en Guayaquil, los 10 puertos de Guayaquil, los 2 concesionados y los 8 privados serán militarizados.
Y bueno, así se refiere a ese tema que es complejo y que muchos candidatos lo han utilizado como su bandera política ahora, ¿no? Recordemos que otro de los candidatos como Jan Topic, por ejemplo, estuvo en la frontera norte, en donde manifestó que todo es absolutamente fácil de pasar las cosas, cualquier tipo de contrabando y todo eso, y hace poco nada más también estuvo refiriéndose al tema de la frontera con Perú. Bueno, eso estaremos abordándolo con el señor Topic en el análisis que nos corresponde a él. ¿Quiénes le acompañan al señor Villavicencio como candidatos, por ejemplo, a la Asamblea? Es el señor Patricio Carrillo. Él fue, recordemos, comandante de policía en la época de Lenín Moreno, cuando se registró el paro y todo lo demás, el paro nacional, por muchos días a propósito, y también fue ministro del Interior del actual presidente Guillermo Lasso. Así se refiere Villavicencio sobre su candidato as para la Asamblea. Yo con la vieja partidocracia corrupta no quiero aliarme. No quiero. ¿Quiénes van a ser los asambleístas de tu coalición? Encabeza la lista nacional de asambleístas del que defendió la ciudad de Quito, uno de los oficiales más y mejor preparados de este país, que sabe cómo enfrentar al crimen organizado. Necesitamos que impulsar leyes trascendentales de este país, como la ley de inteligencia, por ejemplo. ¿Pero quién Las es? batallas se ganan con inteligencia. ¿Usted sabe quién es? ¿El general? Paco Moncayo. No, Carrillo. Patricio Carrillo. Okay. Muy bien, veamos qué es lo que sucede también en las inscripciones ya definitivas, porque todavía hay algunas impugnaciones hasta el cierre de esta edición de algunos candidatos, entre ellos Patricio Carrillo. Vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Otra de las inquietudes que se le hace al señor Villavicencio es qué pasará en el caso de que él llegue a Carondelet, pero no tenga una mayoría en la Asamblea. ¿Cómo va a impulsar las leyes? ¿Cómo va a tratar de que se generen algunos proyectos de ley sin el apoyo de la Asamblea? Esto es lo que dice. Una cosa es el gobierno del presidente Lasso, pactando con los verdugos en asamblea, y otra cosa es Villavicencio. Si yo tengo una asamblea opositora, yo iré personalmente al pleno de la asamblea, y con gente y con el pueblo atrás, porque ese es el liderazgo de un presidente de la República. Muy bien, estos sinvergüenzas no quieren aprobar la ley de inteligencia, por ejemplo, o la ley que voy a impulsar con los compañeros del bloque. Vamos a quitarles los bienes mal habidos a la delincuencia de cuello blanco de este país. Extinción de dominio se llama. ¿Quién se opuso a la ley de extinción de dominio? El Correato, pues. A ver si no tengo un país atrás tomando la asamblea. Esa es la respuesta del señor Villavicencio. Habla de la ley de extinción de dominio que en algún momento dice los correístas se opusieron a que esta ley camine. Otra de las interrogantes, más bien, o lo que ha quedado en el análisis, es la desconfianza que el señor Villavicencio tiene del Consejo Nacional Electoral. Y no es el único que desconfía del CNE. Él ha pedido o está haciendo un planteamiento, dice, para que los miembros del ejército no solo custodien las urnas, no solo custodien los recintos electorales, sino que también tomen fotos, escaneen el resultado de las actas. Voy a remitir formalmente una petición al Consejo Nacional Electoral y que no se haga la señora Tamaín y el señor Pita, que me escuche bien, ¿sí? Y el señor Cabrera, que también me escuche bien, un pedido para que sean Fuerzas Armadas los que sean parte del registro y control en las juntas electorales. Yo confío en las Fuerzas Armadas. Pero ellos siempre están, ellos son los ahí, ellos no hacen la cadena de custodia. Pero sí. No, ellos van a tener ahora que recibir el acta, ¿sí? Escanear tomar una foto, escanear el acta. A ver, pero los militares van a estar fotografiados. Pero es una propuesta de Fernando Villavicencio. Antes se hacía así. Sí, antes. Y lo vamos a hacer así. Y si ellos no quieren dar paso a esto, quedará claro que están del lado del fraude. Ese es otro de los planteamientos que hace y debería ser ya próximo, ¿no? Porque ya estamos a días de que empiece la campaña electoral y a días de que se realice el proceso eleccionario. ¿Le darán paso a esto? No sabemos todavía. Otra de las cosas que dice que va a luchar es por el tema de las mafias, y no de las mafias de la droga, no de las mafias de la inseguridad, del contrabando. Mafias en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso es lo que plantea. 14 estructuras mafiosas hay en el IES. Son las que venden los medicamentos, los insumos médicos, algunos manejan desde Miami. Estos señores se acabaron, pero están sufriendo. Personalmente, Juan Javier, Eduardo, voy a sacar a estas mafias de la seguridad social. El 70% del presupuesto de salud,
se deriva a las clínicas privadas. Y no estoy en contra de las clínicas privadas. Eso no es culpa de ellos. Tienen que ser un complemento del sistema público de salud. Pero aquí lo que pasa es que si usted tiene 2 piezas dentales que curarse, va y le pasan la factura al IES con 60 piezas y uno dice, oye, ¿cuántas muelas tengo? Pues es lamentable, ¿no? Es lamentable aquello de comprobarse esta situación, pues, de que se estaría utilizando el servicio privado para beneficiar a ciertos grupos nada más. Es lamentable, y jugando con la salud de la ciudadanía. Y bueno, ya finalizando el análisis que nosotros estamos haciendo en este primer programa con el señor candidato Fernando Villavicencio de las propuestas específicamente, se le consulta, ¿no? ¿Qué es lo que opina de ISA, por ejemplo, de que estuvo en algún momento siendo protagonista de lo que hablábamos anteriormente en el paro? Se lo visibilizaba, llamemos así, como un posible candidato, pero no está en las papeletas, no va a estar en la papeleta. ¿Por qué? Este es el concepto que tiene el señor Villavicencio y lo relaciona con el correísmo también. Bueno, ISA no se lanza para no sentirse descubierto. Claro. Porque su fuerza son 5,000 y 10,000, sí. y su fuerza es el terror y el miedo. Y hay que ver si votan por él, los 5,000. Una cosa es que yo te acompañe. Claro. Es que ni tantos van a votar por él, porque hay muchos ahí que pueden votar por Fernando Villavicencio, por Yacu Pérez. Y ISA inteligentemente dijo, no, a mí no me toman la foto. Sí, porque ya... claro, él pierde legitimidad. Se llama miedo. Exactamente. Del estallido sí. a que me tomen la foto en las urnas, el demócrata, no. El país sabe lo que es y él no quiere salir en esa foto. Y segundo, porque también quiere darle una manito a su amigo y pana del alma, Rafael Correa. Que sus votitos, los pocos que puede dirigir hacia allá, vayan a sumar a su candidato. Pero en el fondo yo debo decirles, yo tengo una gran amistad con las bases del movimiento indígena. Yo fui parte de ese río que nació en 1990. Yo era un pelado periodista, estaba estudiando periodismo y acompañé las marchas indígenas. Es más, yo les debo mi vida al pueblo indígena de Sarayaku, ellos me protegieron. Y bueno, llegamos a la parte final de este análisis, lo vamos a hacer con el resto de candidatos, con los 7 que nos restan, con los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador. Este segmento lo hacemos para que la gente vaya conociendo a cada uno de los candidatos. Nosotros como medio de comunicación, como Notas Carchi, no estamos con preferencia a ningún candidato o movimiento político, al contrario, lo que queremos es que la gente escuche y saque sus propias conclusiones de las propuestas que tienen cada uno de ellos. Mi nombre es Danilo Moreno, estaré volviendo en otro programa similar. Hasta la próxima.